Amén. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16, versículo 9. 16, 9. Proverbios 16, 9. Obviamente vamos a poner el versículo en la pantalla, pero si usted lo puede trazar en sus notas, en su Biblia y seguir meditando sobre este versículo después del servicio sería maravilloso. Hoy entramos a una serie nueva titulada Abraham, ejemplo de obediencia y fe. Abraham, ejemplo de obediencia y fe. Y quisiera presentarles el mensaje titulado La voluntad de Dios sobre nuestros planes. La voluntad de Dios sobre nuestros planes. Leemos Proverbios capítulo 16, versículo 9, que dice así: el corazón del hombre traza su rumbo. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. ¿Alguna vez usted ha enfrentado alguna situación no planeada? ¿O será que todos sus días tras día siempre son rutinarios, siempre pasan las cosas que usted espera que pasen y no hay ninguna ocasión en la que tenga usted que enfrentar un cambio de plan que se presentó en su vida? Yo no sé su vida, pero la vida mía, en mi vida han ocurrido muchas de estas situaciones en las que las cosas no pasan como planeábamos. De repente, cuando mi esposa y yo estábamos más jóvenes, porque estamos jóvenes, pero estábamos más jóvenes, mi esposa y yo planeábamos, bueno, no sé si era más yo que imponía esto, pero yo decía que perfecto sería que tuviéramos 2 niños y 2 niñas. Ese era el plan. Vino la primera hija, mujer. Después nació Abraham. Después de Abraham, pues vino Claribel, que es otra niña, y dijimos, qué perfecto sería otro niño, un segundo niño, ¿verdad? 2 parecitos. Y yo decía, pero luego llegó una niña que se llama Daniela, después de Daniela le siguió Esmeralda, y luego después de Esmeralda le siguió Isabela. No salió el plan como pensábamos. Y pues no le puedo echar la culpa a mi esposa porque yo soy el varón y dicen que los varones determinamos el sexo del niño porque las mujeres tienen un XX, cromosomas XX, los varones tenemos XY. Entonces los padres, ella le da una cromosoma al hijo y yo le doy la otra cromosoma. Ella no tiene otra opción más que darle una X. Yo sí tengo opción de darle una X o Y, bueno, no opción, pero ustedes me entienden. Y pues yo en las últimas pues le di mi X, entonces terminaron XX, niña. Los planes no siempre salen como uno se los imagina o los planea. Somos personas que nos gustan planear las cosas, ¿verdad? No sé si hay alguna persona atrevida en este lugar, pero por lo normal nos gusta planear las cosas, nos gusta enfocar un plan, decir en el futuro esto es lo que quiero llegar a hacer, esos son mis planes, son mis metas, quiero llegar hacia ese lugar. Y muchas veces nos saca de quicio, nos pone tristes, nos pone angustiados cuando no llegamos a ese plan que hemos diseñado para nuestras vidas. Nos gusta tener el control y nos gusta que salgan las cosas exactamente como esperamos. Y a veces nos hemos comportado de una manera equivocada cuando las cosas no salen como queríamos. Cuando las cosas no salen como queremos, debemos de mirar a Dios en fe y en obediencia sin dudar. Dios es el que determina, el que dirige, el que controla, el que es soberano sobre nuestras vidas. Muchas veces tenemos eso equivocada, la perspectiva nuestra es equivocada. Nosotros pensamos que nosotros somos los que vamos a dirigir cómo Dios va a obrar, cómo Dios se va a mover. Pero en realidad Dios es soberano. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra soberano? Él está en control, Él tiene el dominio. La Escritura nos dice claramente que Él estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Él es un Dios que es soberano sobre nuestras vidas.
Entonces el versículo dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Vamos a estar viendo la vida de Abraham en estas próximas semanas. Y usted dirá: pero Proverbios, ¿qué tiene que ver Proverbios con Abraham? Vamos a ver cómo Abraham fue un ejemplo de obediencia, un ejemplo de fe, que quedó su palabra, su vida escrita, plasmada en la palabra, para un ejemplo hacia nosotros. Miremos la primera parte de este versículo: la mente del hombre planea su camino. ¿Usted ha hecho planes para su vida? Estoy seguro que sí. En el mejor de los casos, hacemos planes que a nosotros nos parecen bien. Decimos: bueno, eso me parece bien. Eso no es algo hasta piadoso, hasta parecen piadosos. Y de repente usted dice: acabo de recibir un dinero y lo que voy a hacer, lo voy a invertir en la lotería para que cuando le pegue al gordo, le voy a regalar una buena cantidad de dinero a la iglesia para que la iglesia siga. Y parece un plan piadoso, parece un plan bueno. Personalmente, mi convicción es: yo no invierto ni un solo dólar, porque las estadísticas, eso para mí, eso es emplear los recursos que Dios me da y malgastarlos. Porque puede que haya personas que le hayan pegado al gordo, y un gordo muy grande, muy gordo, pero las estadísticas me enseñan a mí que eso es un mal uso de los recursos que el Señor me da. Hacemos planes que hasta parecieran piadosos. En el peor de los casos, ni siquiera consideramos un plan. Hay algunas personas aquí que hacen eso, que dicen: bueno, vamos a salir y donde nos toque, a donde vayamos, donde lleguemos, hasta donde se nos acabe la gasolina, para allá vamos a ir. Hay personas que no actúan conforme a un plan, simplemente actúan. Lejos están las palabras de su boca que digan: si Dios quiere. Vamos a hacer esto si Dios quiere. Ese es el ejemplo bíblico: si Dios quiere. Hermanos, el estado de la nación, de la vida de las personas que viven en este país y en todo el mundo, es un estado caótico. Es caótico. Luego, cuando las cosas no nos salen bien, nos enojamos, nos desesperamos, andamos con cara de limón, enojados, siempre molestos, porque estamos enojados porque las cosas no surgieron como nosotros queríamos. Esto es lo que pasa cuando no se tiene a Dios como centro de la vida. ¿Se recuerda cómo vivía el pueblo de Israel? En Jueces capítulo 21 nos dice que en aquella época no había rey en Israel. Dice: cada uno hacía lo que le parecía mejor. No consultaban a Dios, no pedían su dirección, simplemente hacían lo que les parecía mejor. Y hoy en día pareciera que vivimos esa misma historia. Estamos volviendo a repetir la historia. Un historiador famoso dijo que para no volver a cometer los mismos errores del pasado, tenemos que recordar la historia, porque si no volvemos a caer en los mismos errores. Pues nosotros vemos en la palabra del Señor pueblo entero que hacía lo que le parecía mejor, y era un estado caótico para ellos. Habían olvidado a Dios, no tenían a Dios como centro de su hogar, de su vida. ¿Y cuál es el problema en que nosotros hagamos planes sin consultar a Dios? Podría preguntar usted. ¿Por qué tengo que preguntarle a Dios? Obviamente no estamos sugiriendo, hermanos, que cuando usted vaya a comer, algunos de ustedes van a comer después del servicio. No estamos diciendo que se pare enfrente del menú ahí sentado y se ponga a decir: ¿qué es lo que quieres que ordene, Señor? Estamos hablando de decisiones, hermanos, que afectan, y es posible que lo que vayas a ordenar es algo que deberías de pedirle dirección al Señor. No sé. Puede ser que sea algo que no venga bien para tu estado de salud que estás viviendo. Tenemos que confiar en Dios, consultarle, pedirle que Él nos ayude en las decisiones de la vida. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes lo saben todo? Porque si usted lo saben todo, lo vamos a excusar del servicio ahorita en este momento. No tiene que quedarse a escuchar el resto, porque ya lo sabe todo, ¿no? Y usted lo sabe todo, y usted sabe tomar las decisiones correctas en todo momento, porque lo sabe todo. Pero como vi que nadie se levantó,
para salir y yo menos me voy a salir. Nuestro conocimiento es limitado, hermanos. No conocemos las cosas a la perfección y necesitamos de Dios para dirigir nuestros pasos. Planeamos lo que queremos hacer, pero Proverbios capítulo 3 claramente nos manda a no confiar en nuestro propio entendimiento. Eso es lo que nos dice el versículo 5, Proverbios 3:5, que no confiemos en nuestro propio entendimiento, sino que nos dice que confiemos enteramente en el Señor. Para todo debemos de confiar en el Señor. Isaías 55 nos dice que los caminos del Señor y sus pensamientos son más altos que los nuestros. No podemos compararnos a Dios. Él es quien sabe. Él es quien conoce. Pero la mente del hombre hace a Dios a un lado y planea su propio curso. Planea su propio curso. Muchos hoy en día sufren el estado de trazar su propio curso, sufren las consecuencias. Los incrédulos viven en su propia necedad, crean a su propio Dios, no quieren seguir a Jesús, no quieren servir a Jesús. Viven con un Dios que se llama negocios, que se llame propiedades, que se llame cualquier tipo de cosas menos Jesús, porque siguen su propio curso. Hay personas que sufren hoy en día divorcios por causa de que hicieron sus propios planes y dentro del matrimonio actuaron a su propia manera, no consultaron a Dios, sino que quisieron hacer lo que iban a hacer. Hay hijos descarriados hoy en día. Hay hijos que andan perdidos por diferentes partes porque quisieron hacer su propio plan. No quisieron ser obedientes, no quisieron sujetarse a sus padres, sino que se fueron. Hay personas incluso que han muerto. Y hoy en día personas sufren la muerte de personas amadas por el camino que decidieron tomar sin consultar a Dios. Pero lo triste es cuando los hijos de Dios sufren los percances de su necedad. Una cosa, hermanos, es que la gente que no conoce a Dios haga esas cosas, que es natural, hasta natural podríamos decir, pero que nosotros que conocemos a Dios, que llamamos a Jesús nuestro Señor, hagamos ese tipo de cosas, es hasta vergonzoso, hermanos. El atributo de omnisciencia es un atributo de Dios, no es de nosotros. Usted sabe que hay atributos comunicables y hay atributos no comunicables de Dios. Los comunicables son los atributos que Dios nos regaló a nosotros para que nosotros también los practiquemos. Dios es un Dios de amor, nosotros podemos amar. Pero Dios es un Dios que todo lo sabe. Ese atributo no lo compartió con nosotros. Es un atributo no comunicable de parte de Dios. Ese es Dios. El atributo de todo, conocer todo, solamente Dios lo tiene. Solamente Dios tiene ese conocimiento perfecto. Y muchas veces hoy en día hay personas que dicen, ¿sabes qué? Nada más sigue tu corazón. Haz lo que te haga sentir bien. Y se olvidan que la Escritura nos dice que el corazón no debe de ser confiado. Jeremías 17:9 nos dice que no podemos comprender el corazón porque es engañoso, es sin remedio. No lo podemos comprender. El corazón se equivoca. Incluso hay veces cuando personas, yo decía esto, le quiero confesar. No me mande a rezar ni a hacer nada después de esto. Ya me confesé con Dios, ya me perdonó. Pero antes yo les decía a las personas, ¿sabes qué? Ora y con que tu corazón sienta paz en la decisión que vas a tomar. Si la Escritura nos dice en Jeremías que no podemos confiar en el corazón, ¿cómo podemos decirle a una persona con que tengas paz en tu corazón? A lo mejor el corazón le está haciendo sentir algo que está satisfaciendo sus deseos pecaminosos, pero se siente como si fuera paz. Me siento bien haciendo esto porque es paz en mi corazón. El corazón se equivoca. El corazón puede hacernos pensar que sabemos mejor que Dios incluso. 1 Corintios capítulo 1:25 dice, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. No que Dios tenga debilidad,
No que Dios en él haya locura, pero si hubiera, es como un tipo sarcasmo que el apóstol Pablo está haciendo. Lo más loco, lo más necio que tú puedas pensar y atribuirle a Dios, eso es mucho más sabio que la sabiduría humana que existe en este mundo. Todos los sabios puestos en un solo cuarto o en un solo auditorio, las personas más inteligentes con los IQs más altos, nadie puede llegar ni a los talones a Dios. Dios sabe las cosas. Hermanos, ¿quién fue el hombre más sabio del mundo? Salomón. Obviamente Jesús le sobrepasa en sabiduría porque Él es verdaderamente Dios, verdaderamente, cuando estuvo aquí fue verdaderamente hombre. Pero Salomón fue un hombre sabio. Él fue sabio, el más sabio después de Jesús. Pero él también fue desviado del camino correcto. Imagínense un hombre tan inteligente que se enfrenta a dos mujeres que se peleaban por un niño. Uno decía, este es mi hijo. La otra decía, no, este es mi hijo. Y pues en aquel tiempo no había manera de sacarle sangre para comprobar cuál era el parentesco. No había. Pero este Salomón en su sabiduría mandó y dio la orden: corten al niño en dos y la mitad se la damos a una y la mitad se la damos a otra. Y en ese momento la que era mamá de verdad dijo, no, mejor déjenlo a ella. Mientras que la otra dijo, no, sí, pues está bien, yo quiero el pedazo donde está la cabeza. No dice así la Biblia, ¿verdad? Pero seguramente hasta lo pensó, porque no era su mamá. Un hombre tan sabio, pero que fue desviado por sus mujeres, dice la escritura. Él tenía 700 mujeres, varón. Eso no es bíblico. Es algo que se permitió, pero no es el modelo de Dios. Antes de Salomón existió el mandato de Dios en Génesis, que el hombre se uniera a una mujer. Pero él se unió a 700 mujeres, y aparte de esas 700 mujeres, tenía 300 concubinas. Y sus mujeres, dice la escritura, desviaron su corazón tras otros dioses. Salomón siguió su corazón. Él sintió paz en tener 700 mujeres y 300 concubinas. 1000 mujeres tuvo Salomón. Él no supo mantener esa sabiduría pura delante de Dios para hacer la voluntad de Dios. Hoy en día tomamos decisiones que luego nos causan dolor a nosotros. Y luego estamos sufriendo. Y luego estamos pensando que Dios es injusto. ¿Cómo es posible que Dios, que es un Dios de amor, me permita pasar por esta situación? Bueno, es la decisión que tú tomaste y que Dios te dejó que tomaras, porque no le consultaste a Él. Porque pensaste que solamente con que sintieras paz en tu corazón era suficiente. Porque buscaste algún consejo de personas que no quieren tu bien. Personas que también como tú no tienen todo el conocimiento, no son Dios. Busquemos a Dios en nuestras decisiones. Decisiones tomamos a veces que nos llevan a resultados dolorosos. Decisiones que dejan evidenciado que no conocemos a Dios o que no le consultamos. Nos volvemos necios, hacemos planes en busca de nuestra satisfacción sin consultar a Dios. Hermanos, si estos deseos pecaminosos solamente buscan satisfacción, el corazón que no llenemos de Dios nos lleva tras el pecado, tras la avaricia y un montón de pecados diferentes. Si no lo llenamos de Dios, aunque seamos hijos de Dios, aunque seamos cristianos, tenemos que tener una vida de comunión con el Señor todos los días. Porque hermanos, si así, imagínense, si así cuando estamos en constante comunión con el Señor, a veces cometemos un error. Iba a decir un coloquialismo que se hay por ahí, metémosla. Así, imagínense sin comunión con Dios, sin buscar su presencia, en ayunar, en leer la palabra, en oración. ¿Cuántos errores no cometemos que después pagamos? Nos metemos en pecados de diferentes tipos, en avaricia. Hay una parábola, hermanos, donde
de un hombre que describe la parábola, que el trasfondo de su corazón o la base de su corazón era la avaricia. Un hombre que trabajó para aumentar sus graneros con el fin de descansar, con el fin después de comer, de beber y de divertirse. Y uno puede decir, pues eso fue bien. La Biblia enseña también que el que no trabaja, que no coma. Nos dice que no seamos ociosos, que seamos trabajadores. Pero este hombre tenía un fin de divertirse, un fin equivocado. Lucas 12:20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Por ahí hay un dicho que dice, no sabemos para quién trabajamos en realidad, ¿verdad? No sabemos en realidad para quién trabajamos. Yo por eso a mis hijos yo no voy a dejar ni un solo centavo. No es cierto. No es cierto. Debemos de no ser ociosos, debemos de trabajar. Pero cuando el Señor nos da, hermano, ¿sabe para qué? ¿Por qué nos bendice el Señor? Para que nosotros bendigamos a otras personas. Muchas veces llega esa bendición y nosotros la agarramos bien fuerte y no la dejamos ir. Teníamos un familiar que murió y tenía como cinco, ese es el lado de mi papá, 5 florerías. Nunca pasaba tiempo con la familia, con sus hijos crecieron como si fueran huérfanos, pero les dejó mucho dinero. 5 florerías bien establecidas, bien aclientadas, pero él murió sin Cristo. Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Yo tenía otros planes para mi vida, hermanos. Yo no tenía el deseo de pastorear. Yo miré a muchos pastores sufrir. Yo miré a pastores, yo vi a un pastor en una ocasión, yo era parte de la congregación, le hicieron una división, le levantaron falsos, le acusaron de cosas que no eran verdad. Yo miraba llorar a mi pastor al final de la junta. Yo no quería ser pastor. ¿Para qué ser pastor? Hermanos, lamentablemente gracias a Dios todos somos humanos, Él nos dio la vida. Pero con la humanidad lamentablemente también viene el pecado. Y un pastor en una ocasión me dijo, David, donde hay gente hay problemas. Y es verdad. Créame que mi corazón de pastor no lo mira a usted como un problema, no. Si usted tiene un problema, tenga la facilidad, la libertad de llamarme para ver cómo puedo orar por usted, y si puedo ayudarle a solucionarlo, yo lo hago. Pero mi plan no era ser pastor. Yo vi a muchos pastores sufrir. Yo decía, no, yo no quiero ser pastor. Sé que la palabra de Dios dice que el que anhela obispado buena cosa desea, pero yo no lo deseaba, hermanos. Ahora es que Dios ha puesto un amor por lo que hago. Pero antes, a pesar de que yo sentía el llamado de Dios desde hace mucho tiempo, yo persistí en crear mi propio camino. Yo le dije al Señor, Señor, no, ese camino no, yo sé mejor que tú, yo soy más sabio que tú, ese camino no lo deseo yo. Yo quería ser un profesional, yo quería trabajar duro, tener mucho y disfrutar de la vida. Igual al necio de la parábola. Yo quería hacer eso. Esa era mi meta en la vida. Fui a la universidad, agarré mi licenciatura. Terminando la licenciatura dije, sigo con la maestría. Y agarré la maestría secular. Me metí a trabajar a diferentes compañías, trabajé duro, ascendía en las compañías donde yo trabajaba. Y llegó el momento, hermanos, cuando yo pensé, ya voy en la autopista a 65 millas por hora, tranquilo. Llegué a donde yo quería llegar. Yo ya tenía mi plan trazado, hermanos. Yo me iba a retirar del mundo corporativo y ya nada más de sufrimiento. Todo lo que tenía
lo que quería me lo iba a suplir y me lo había suplido mi carrera. Haz de cuenta como que iba, ¿verdad? Imagínense yo con una cabellera así larga, ¿no? Y con la ventana bajada del carro y el viento nomás pegaba así. Iba manejando yo. Pensaba yo así. Ya la hice. Ya llegué. Entonces fue cuando Dios me arrancó el plan. Y literalmente, no literalmente, pero casi, sentí como que me sacó el tapete de debajo de los pies. Ese era el camino, era un camino bonito a mi ver, largo. Yo estaba caminando allí firmemente y el Señor me saca el tapete y me caigo. He pasado por tiempos difíciles, pero yo sé que el Señor es soberano. Yo sé que el Señor permite las dificultades en sus hijos por una razón divina. Yo sé que a veces no comprendemos por qué pasamos por las situaciones. Y hubieron momentos cuando yo le abría los ojos y decía, no, ya no trabajo en la empresa. Pero el Señor sabe por qué hace las cosas. A veces no las comprendemos, pero podemos y debemos confiar en que Dios está en control. ¿Sabe qué? Dios es un Dios que le gusta jugar al ajedrez. ¿Sabe usted el ajedrez? Algunos de ustedes nomás les gusta jugar la dama china, ¿verdad? Las bolitas. Pero el ajedrez es un juego más, digamos, difícil, sofisticado, con más reglas. En el ajedrez encuentran los peones, el alfil, el caballo, la torre, la dama y el rey. Y usted está jugando, tiene un número de piezas, entre ellas está la reina y el rey. Y el contrincante también tiene las mismas piezas. Y el objetivo es de que usted llegue al rey del contrincante y venza al rey del contrincante. Dios es el mejor jugador del ajedrez que usted conocerá jamás. Usted puede diseñar sus pasos. Usted puede decir, voy a hacer esto. Pero si tú tienes eso porque tienes a un rey que no es Dios en tu vida, el Señor va detrás de tu rey. Y el Señor tiene la manera para derrotar el rey que reina en tu vida, para que lo hagas a Él rey de tu vida. Dios siempre gana. Él es soberano, hermanos. El hombre quiere trazar su rumbo porque no escoge la obediencia de Abraham, no escoge tener la fe que Abraham tenía. Ahora vamos a la segunda parte. Pero sus pasos los dirige el Señor. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. El Señor dirige, endereza sus pasos. El hombre, dejado sus propias decisiones, destruye su vida. No hay camino del hombre en la que Dios no debe ser consultado, querido hermano. Pero gracias a Dios por su soberanía, Él nos ayuda a enderezar nuestro camino. Nos equivocamos, ¿verdad? A veces tomamos decisiones, fíjese, hay veces que nosotros sufrimos, pero ese sufrimiento a veces resulta porque nosotros hemos tomado una decisión equivocada. Y nos hemos buscado eso. ¿Estamos sufriendo del diabetes? Bueno, hermanos, eso es una acumulación de diferentes decisiones que se hicieron a través de su vida, ¿verdad? Que lo llevaron a un estado de alto colesterol o de alta presión, etcétera. Pero aún así, Dios es misericordioso. Aún cuando nosotros nos buscamos nuestro propio malestar, Dios puede hacer un milagro y es misericordioso para nosotros. Pero hay veces también que ese sufrimiento simplemente viene porque Dios lo ha diseñado. En un momento cuando Jesucristo iba cruzando el mar de Galilea, se levanta una tormenta y Jesús, dice la Biblia, que estaba durmiendo y sus discípulos van a despertarlo. Maestro, ¿no te da preocupación que vamos a perecer? ¿Usted cree que que Dios dejó de tener el control sobre la tempestad? ¿Usted cree que el padre no estaba mirando eso y no vio, ahí está mi hijo, voy a
a mandarle esta tempestad que se avecina, que se vaya por otro rumbo. ¿Usted cree que Dios no hubiera podido hacer eso? Dios diseña las tormentas en nuestras vidas para crear en nosotros a una persona más conforme a su Hijo Jesucristo. Dios diseña esas tormentas en nuestras vidas. Él es soberano. Él nos dirige en nuestros caminos, pero lo que tenemos que hacer nosotros es buscar su voluntad. Buscar su voluntad. ¿Cómo lo hacemos? No le pidamos al Señor, bueno, si usted se lo pide, está bien. Normalmente no sucede así, ¿verdad? Que usted le pida al Señor y le diga: Señor, mira, yo quiero tomar una decisión que puede ser una decisión muy importante en mi vida. Por favor, mándame un letrero en el cielo con las nubes que digan, qué bonito sería. A mí me encantaría que el Señor me dijera exactamente cómo debo de hacer las cosas. A mí me encantaría eso, hermanos. Yo podía tomar el camino correcto, de no andar tropezando en diferentes decisiones, nada más irme por el camino que el Señor quiera. Oh Señor, mándame una carta. Él es soberano, Él es poderoso, Él puede hacer todo lo que quiere hacer. Mándame una carta y díctame exactamente las decisiones que tú quieres que yo tome en mi vida. Sería maravilloso, pero no siempre pasa así. Nosotros entendemos la voluntad del Señor a través de su palabra. Leemos su palabra, estamos obedeciendo su palabra porque la estudiamos y oramos pidiéndole a Dios que nos ayude a leer su palabra, a obedecer su palabra. Fíjese, ¿cuántos de ustedes no tienen papá que haya fallecido? Mi papá ya falleció. ¿Algunos más de ustedes? Hay algunas personas que ya su padre ya falleció. Imagínense que su papá le haya dejado una serie de cartas con consejos e instrucciones para su vida. ¿No las leería usted? Porque extraña a su papá, porque quiere. Hermanos, a veces me da sentimiento, porque a veces yo quisiera levantar el teléfono y llamarle a mi papá para que me den un consejo. Ya no está. Pero tenemos a un Padre celestial que nos ha dejado 66 libros dentro de esto que llamamos la Biblia, y no lo leemos. Nos la pasamos en los mismos evangelios de toda la vida. Queremos leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan porque se me hace más bonito, habla como más poético. Y no leemos el resto. No, es que me pongo a leer Números y me pongo a ver Levíticos y empiezan a decir que tal persona engendró a tal persona y son nombres tan raros. A mí nada más me da ganas de dormirme cuando leo eso. La palabra de Dios, hermanos, no hay ningún renglón, ningún espacio, ningún punto que esté en la Escritura que haya sido por equivocación o por coincidencia. Todo lo que el Señor nos escribe en esta carta que Él nos ha dejado es digno de leer, digno de obedecer. No coma nada más carne. Es necesario comer carbohidratos, proteínas también, sí, pero hay un sinnúmero de diferentes alimentos. Cómase toda la Biblia, no solamente un pedazo de la Biblia. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nosotros? Obviamente Él quiere que nadie se pierda, que seamos salvos. Y si usted es salvo, usted puede decir: yo soy parte de esos salvos. El Señor quiere que seamos personas santificadas. No somos santos, aunque la Biblia nos llama santos. No somos perfectos, pero en nuestra vida debe haber una demostración clara. Usted, no para que la gente lo mire, usted se debe de examinar y ver: oh sí, Señor, gloria a tu nombre. Ya no sufro, ya no caigo en esa misma piedra del pecado que yo caía antes. Va mejorando, voy mejorando, voy pareciéndome más a ti. Me falta muchísimo todavía, pero voy en el camino correcto. El Señor quiere que seamos santificados. El Señor quiere que nuestra mente sea renovada para poder comprender cuál es su voluntad. Como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2,
La voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Entonces, hermano, usted a lo mejor nunca ha recibido una carta que le diga, haz esto. A lo mejor nunca ha visto un mensaje en las nubes que le diga, haz esta decisión. Pero buscas la voluntad del Señor leyendo su palabra. Y Él va formando tus pensamientos y tus decisiones. Él las va formando. ¿Por qué cree que dice la palabra del Señor en Salmos 37? Versículos 4 y 5 dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué no está contradiciéndose la Biblia aquí? Primero nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, que no podemos confiar en él. Pero esto está hablando de un corazón que es dominado por Dios. Dice, deleítate en el Señor. Busca su presencia. Busca la lectura de la palabra, busca la oración, busca ayunar, hermanos. Es una disciplina espiritual el ayuno que muy poco cristiano practica. Deleítate en el Señor. Ya que te deleitas, entonces Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque tu corazón está siendo transformado, porque te estás deleitando en el Señor. Ya no es el mismo corazón de antes. Encomienda al Señor tu camino, dice, confía en Él y Él actuará. Hermanos, este versículo 4 pareciera una promesa fácil, una promesa rápida y conveniente. Pareciera como que es un drive-thru, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos no quisieran tener a un genio de lámpara que le conceda todo lo que pide? Imagínense una lámpara aquí, nomás le doy una sobadita y sale el genio. Te deseo 3 deseos. ¿Qué le pediría a usted? Eso no es la vida real. El corazón es engañoso, es perverso, sin remedio, dice las Escrituras. Es por eso por lo cual leemos su palabra. ¿Por qué nos dice su palabra que nos va a dar las peticiones de su corazón? El punto se encuentra en que hagamos el enfoque, en quién hagamos el enfoque de nuestra delicia. Si Dios es nuestro centro, si Dios es a quien miramos, a quien seguimos, si ponemos nuestra delicia en lo que Dios es, habrá bendición. El salmista nos dice, hermanos, que nos deleitemos en el Señor, en Jehová. ¿Sabe cómo diría la versión según David Vargas? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones. Yo lo hubiera traducido de esta manera. Asegúrate que el Señor es el centro de tu vida y haz lo que te dé la gana. Qué raro, ¿eh? Haz lo que te dé la gana cuando has asegurado que el Señor es el centro de tu vida. Cuando el Señor ha capturado tu corazón, cuando el Señor dirige tu mente, cuando el Señor te confronta y te dice, ese camino por donde vas es de pecado y debes de dejarlo. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. ¿Qué planes? Ponte a meditar en este momento. ¿Qué planes has tomado recientemente? ¿En qué rumbo va tu vida? Ese rumbo que quizás tú pensaste, este es el camino mejor. Esto es donde yo me siento mejor. Esto es lo que yo he querido hacer toda mi vida. Pero que sabes que al hacer esto, estás trazando un rumbo de necedad, de pecado, que resultará en sufrimiento para ti y para los que te aman. ¿Qué rumbo en esta tarde es el rumbo que deseas entregarle al Señor? ¿Qué decisiones has tomado en tu vida que te han traído sufrimiento? ¿Qué pasos? ¿Qué cosas has hecho que necesitas que Dios te ayude, que necesitas que Dios te perdone incluso? El corazón del hombre traza su propio rumbo,
pero su paso los dirige el Señor. Basta ya, hermanos. Basta ya de no leer esa carta que tu Padre Celestial te ha dejado. Basta ya de llenar el tiempo en cosas que no te van a traer provecho. ¿Hay planes en tu vida que tú has tomado en los cuales no has tomado en cuenta a Dios? El Hijo de Dios puede que se equivoque y forme su propio plan, pero Dios corrige su camino y lo mueve a la obediencia. Cuando a Jesús le dijeron que su madre y sus hermanos lo buscaban, Él hizo una pregunta en contestación. Dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios, hermanos. Busca la voluntad de Dios para que lo obedezcas. No dejes que tu corazón te engañe. Hay un consejo del pastor Charles Stanley que dice de esta manera: si usted se encuentra en un periodo de espera, considere su situación como una oportunidad para buscar el propósito y la dirección de Dios. Pregúntele al Señor por qué le ha impedido seguir adelante. Tal vez no sea el momento adecuado o haya algún pecado con el que usted tenga que lidiar. Cualquiera que sea la razón, es importante ser sensible a la dirección del Espíritu y prepararse para la puerta que se abrirá. Todo siempre obra para bien. Tú decides cuánto dolor vas a atravesar en tu camino. Encomienda al Señor tu camino y Él hará. Recuerda que contra Dios no puedes jugar ajedrez. Él es el mejor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar, Señor, en el mensaje de tu palabra. Podemos confiar, Señor, que lo que tú nos has escrito, Señor, es para nuestro bien. Es para que nosotros lo obedezcamos y sigamos tu voluntad cada día, Señor. Gracias te doy, Padre, por mis hermanos que en este día han llegado para escuchar tu palabra. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu los confronte, que tu Espíritu los guíe, que tu Espíritu los anime, Señor, a voltear hacia ti, a considerarte a ti, Señor, en sus decisiones de la vida. Obra maravillosamente. Haz tu voluntad en cada uno de ellos, Señor, y ayúdanos, Padre, a obedecerte. Ayúdanos a servirte. Para tu gloria lo pedimos, Señor. En nombre de Jesús.